El vidrio templado del rascacielos reflejaba la furiosa majestuosidad de la Ciudad de México, una metrópolis que se extendía interminable bajo un cielo de cobalto. En el piso 30, en el corazón financiero de Paseo de la Reforma, Regina Aguilar, la indiscutible reina de un imperio gastronómico, se desmoronaba. Sus manos, que normalmente firmaban contratos millonarios con una firmeza de hierro, temblaban incontrolablemente. Las lágrimas, calientes y traicioneras, surcaban el maquillaje impecable que su asistente había aplicado con mano experta esa mañana. Se aferraba a un pañuelo de seda, ahora un pequeño trozo de tela empapada, mientras el sonido de sus sollozos quedaba amortiguado por la alfombra persa y las paredes insonorizadas de su opulenta oficina. Regina Aguilar era un nombre sinónimo de éxito, intocable, un ícono de la alta cocina con una cadena de restaurantes de lujo, esparcidos por la exclusiva zona de Polanco. Su vida era una sinfonía de opulencia, desde su ático con vistas panorámicas hasta los exclusivos eventos sociales que llenaban su agenda. Sin embargo, en ese momento, rodeada de arte contemporáneo y mobiliario de diseño, la millonaria sentía una soledad tan abrumadora que la hacía doblarse sobre sí misma, un contraste brutal con la imagen de mujer inquebrantable que proyectaba al mundo. El origen de su colapso era tan trivial como devastador para su ego. La llamada de su abogado apenas unos minutos antes le había aterrizado una verdad brutal, una bala de hielo directo al corazón. Su exmarido, el hombre que ella había creído que la amaría por siempre, se casaría. Y no solo se casaría, sino que lo haría en Cancún, con una mujer considerablemente más joven. La noticia había sido un golpe maestro, una humillación pública que, para Regina, equivalía a una confirmación de su fracaso más íntimo, el de no poder retener el amor, a pesar de todo su poder y riqueza. Mientras las lágrimas continuaban fluyendo, ajena al mundo exterior, el suave zumbido de un carrito de limpieza se acercaba a su puerta. Marisol, la limpiadora del piso, una mujer de manos callosas y mirada cansada pero observadora, se detuvo, sorprendida al escuchar los sollozos provenientes de la oficina de la jefa. Había visto a la señora Aguilar entrar y salir infinidad de veces, siempre erguida, siempre impecable, pero nunca así. Con una mezcla de apuro y respeto, Marisol se agachó detrás de su carrito, esperando a que la tormenta pasara, sin atreverse a mostrarse. A su lado, un niño pequeño de ojos curiosos y cabello revuelto esperaba pacientemente. Era Leo, el hijo de Marisol, quien acababa de salir de la escuela y se reunía con su madre para ir a casa. Ajeno a las complejidades de la jerarquía empresarial y a la inmensidad del dolor ajeno, Leo escuchó el llanto y, con la inocencia que solo un niño posee, miró hacia la puerta entreabierta de la oficina. Vio a una mujer elegantemente vestida, con el rostro surcado de lágrimas, y su pequeño corazón sintió una punzada de tristeza por ella. Sin dudarlo, y antes de que su madre pudiera detenerlo, el pequeño Leo se deslizó por el pasillo. Se acercó a la puerta y, con una voz suave, apenas un susurro, preguntó: «Señorita, ¿quiere un abrazo para no llorar?». Regina, sobresaltada, levantó la mirada, sus ojos hinchados y rojos encontrándose con la mirada sincera del niño. La millonaria, acostumbrada a la frialdad de su mundo de negocios, donde cada interacción estaba calculada y cada sonrisa tenía un precio, quedó completamente desconcertada. La sinceridad del pequeño, su gesto puro e improvisado, rompió la barrera invisible entre la riqueza y la humildad. No había encontrado tal genuinidad en su círculo de asesores, influencers o abogados. Antes de continuar con esta historia que te tocará el corazón, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas narraciones. La mano pequeña de Leo se extendió con una sinceridad desarmante, un contraste brutal con el mármol frío y las altísimas ventanas de la oficina de Regina. Ella, paralizada por la sorpresa y el dolor, sintió el calor de su brazo diminuto, y en ese contacto inesperado, algo dentro de ella cedió. El abrazo,
breve y torpe. Fue un ancla en su tormenta emocional. No era el consuelo calculado de un terapeuta ni la simulación de empatía de un socio. Era puro, sin expectativas. Y precisamente por eso, le conmovió hasta lo más profundo. Marisol, observando desde la discreta distancia de su carrito de limpieza, sintió una mezcla de pánico y fascinación. Quería disculparse, jalar a su hijo y desaparecer. Pero la mirada vidriosa de Regina, que ahora se posaba en Leo con una curiosidad inmensa, la detuvo. Vio en los ojos de la millonaria algo que nunca antes había percibido, una vulnerabilidad cruda, casi infantil. Regina, dueña de un imperio gastronómico, se encontró de pronto en una encrucijada emocional. Su vida era una fortaleza de cifras y logros, blindada contra la ineficacia y las emociones desordenadas. Pero esa fortaleza ahora parecía vacía. Las relaciones que cultivaba eran transaccionales, medidas por su utilidad social o económica. Amigos influyentes, asesores leales, amantes pasajeros. Todos ofrecían una versión pulcra y controlada del afecto, nada remotamente parecido a la pureza que emanaba de ese niño. La soledad era el precio invisible de su éxito. Un fantasma que habitaba en su ático de lujo y se sentaba a su mesa de roble macizo. Leo, con su gesto espontáneo, había arrojado una piedra a esa superficie de cristal, creando ondas que comenzaban a agitar su mundo interior. Los días siguientes al incidente se sintieron extraños para Regina. La imagen de Leo, con sus ojos inocentes y su oferta de consuelo, se incrustó en su mente. De repente, la imponente torre de cristal donde trabajaba se sentía diferente. Los rostros de los empleados, antes meras figuras secundarias en el teatro de su día a día, empezaron a adquirir contornos, historias invisibles. Impulsada por una curiosidad inusual, casi instintiva, Regina comenzó a frecuentar el comedor de los empleados en las horas punta, un lugar que antes jamás habría siquiera considerado. No buscaba a Marisol o a Leo directamente, al principio. Su presencia allí era, para ella, un acto de observación, una forma de sondear aquel mundo ajeno que, por un instante, se había cruzado con el suyo. Marisol, por su parte, se sentía constantemente bajo una lupa invisible. La interacción en la oficina de Regina la había dejado perpleja. No entendía la reacción de la señora Aguilar, pero la sentía. Cuando vio a Regina en el comedor, al principio le pareció una alucinación. La señora Aguilar, dueña de todo esto, comiendo un sándwich en el mismo espacio que ellos. Era insólito, casi un sacrilegio. Marisol, cautelosa, mantenía la distancia, pero no podía evitar observar a Regina. Percibía un cambio, una especie de fragilidad, en la empresaria que trascendía su habitual coraza de autoridad. El dilema de Marisol era palpable. Su instinto le decía que debía mantener la distancia, la jerarquía. Pero algo en los ojos de Regina, algo que Leo había visto primero, la invitaba a la apertura. Para Leo, el encuentro con la señora triste había sido un evento menor, una simple muestra de empatía infantil. Él no comprendía las implicaciones de su estatus, ni las barreras invisibles que el dinero construía. Para él, Regina era solo una persona como cualquier otra, visiblemente angustiada, a quien un abrazo podía ayudar. Su inocencia era el catalizador perfecto, un prisma que descomponía las complejidades sociales en una verdad universal. El dolor existe en todas partes, y la gentileza es su antídoto más simple. Este pequeño incidente comenzó a desatar una serie de cambios sutiles en Regina. Empezó a mirar más allá de los informes financieros y las estrategias de marketing. Observaba a su personal con una nueva curiosidad, notando detalles que antes ignoraba. El cansancio en los ojos de Marisol, la risa contagiosa de un cocinero joven, las conversaciones sobre la escuela de los hijos entre el personal de limpieza. Sus empleados ya no eran meras piezas en su maquinaria, sino personas con vidas, sueños y preocupaciones. Empezó a preguntar, ¿cómo estás? No como un saludo vacío, sino con una pizca de genuina curiosidad.
Pero la transformación no venía sin un conflicto interno. Regina había construido su imperio y su identidad sobre la dureza, el control y la distancia emocional. Permitir estas nuevas interacciones significaba derribar muros cuidadosamente erigidos. La idea de que la conexión humana pudiera ofrecer algo más valioso que el lujo o el poder la inquietaba. Podría ser que, después de todo, el ansiado afecto sincero no se comprara, sino que se encontrara en los lugares más inesperados, incluso en el abrazo de un niño en el piso 30 de su torre de cristal. La semilla estaba sembrada, y Regina, por primera vez en mucho tiempo, se permitía sentir la incertidumbre de un nuevo camino. Las conversaciones en el comedor, antes breves y formales, comenzaron a transformarse. Lo que inicialmente fueron intercambios superficiales sobre el clima o la comida de la cafetería, se tornaron en diálogos más personales. Regina, sorprendiéndose a sí misma, empezó a compartir pequeños retazos de su vida, anécdotas de su infancia poco glamurosa o frustraciones cotidianas que, aunque triviales para su estatus, revelaban su humanidad. Marisol, con una mezcla de respeto y una creciente confianza, también se animó a desvelar aspectos de su día a día, las dificultades de criar a Leo sola, los desafíos de su jornada laboral. Estas interacciones, inicialmente incómodas, se convirtieron en un oasis inesperado para ambas. La presencia constante de Leo era un factor clave en esta evolución. El niño, ajeno a las barreras invisibles que separaban a su madre de la dueña de la empresa, traía una energía vivaz y desenfadada a cada encuentro. Su risa contagiosa, sus preguntas inocentes y su curiosidad insaciable actuaban como un bálsamo para Regina. A través de los ojos de Leo, Regina redescubría la espontaneidad y la alegría simple que había olvidado en su frenético mundo de negocios. Observarlo jugar, dibujar o simplemente charlar con su madre le recordaba una pureza que no encontraba en sus reuniones con abogados, inversores o diseñadores de alta costura. Este contacto cotidiano con Marisol y Leo empezó a cambiar sutilmente la percepción de Regina hacia todo su equipo. Ya no veía a los empleados como meros engranajes de una máquina eficiente, sino como individuos con historias, sueños y desafíos propios. Empezó a notar las largas horas que algunos dedicaban, las pequeñas reparaciones pendientes en el área de descanso del personal, la calidad de ciertos servicios que ella misma había dado por sentado. Su visión jerárquica y distante comenzó a suavizarse, dando paso a una empatía naciente. Sin embargo, estos cambios no pasaron desapercibidos en su círculo más cercano. Sus asesores, siempre preocupados por mantener la imagen de una empresaria implacable e inalcanzable, notaron una cercanía inusual con el personal de limpieza. Murmullos comenzaron a circular en los pasillos de las oficinas ejecutivas. ¿Qué le pasa a Regina?, se preguntaban en voz baja. Está demasiado blanda, comentó un socio estratégico con desaprobación. Para ellos, era incomprensible y potencialmente perjudicial para su reputación. La idea de que la gran Regina Aguilar pudiera interesarse genuinamente por la vida de una limpiadora era ajena a su comprensión y a las rígidas estructuras de su mundo. Pero Regina, por primera vez en mucho tiempo, no se sentía impulsada por la opinión de nadie. La lección de humildad que le brindaban Marisol y Leo era invaluable. Se dio cuenta de que la lealtad, el cariño y el respeto genuino no se compraban con dinero ni provenían necesariamente de su mismo estrato social. Valoraba cada vez más la sencillez, la autenticidad y la resiliencia que encontraba en aquella pequeña familia. La ostentación de su vida anterior se sentía hueca en comparación con la riqueza de estas nuevas conexiones. A medida que se acercaba a esta realidad más simple, Regina se volvía más consciente de su propia y profunda soledad. El contraste entre la calidez y el afecto que compartían Marisol y Leo, a pesar de sus limitaciones económicas, y la fría opulencia de su propio apartamento, se hizo dolorosamente agudo. Tenía todo lo material, pero le faltaba lo esencial: una conexión humana verdadera, sin intereses de por medio. Esta revelación no la deprimió,
sino que la impulsó a buscar aún más estos momentos de genuinidad. Movida por una preocupación que ya no podía ignorar, Regina comenzó a buscar formas discretas de mejorar las condiciones de trabajo de Marisol o de la guardería de Leo. No quería que pareciera un acto de caridad condescendiente, sino una expresión sincera de aprecio y una preocupación auténtica por el bienestar de personas que ahora significaban mucho para ella. ¿Observó? Preguntó indirectamente, y planeó cómo podría hacer una diferencia sin romper la delicada dinámica que se había formado. La creciente cercanía de Regina con Marisol y Leo, una relación que florecía en los rincones del rascacielos, comenzó a generar fricciones abiertas dentro del estructurado ambiente corporativo. Otros empleados de alto rango, acostumbrados a la rígida jerarquía y a la distancia social, mostraban una incomodidad palpable o, en algunos casos, un claro resentimiento. Los ejecutivos de cuentas, los directores de departamento y los supervisores intermedios veían con recelo cómo la CEO de la compañía dedicaba tiempo a la limpiadora y a su hijo, interpretando aquello como una laxitud inaceptable, un desdibujamiento de las líneas que siempre habían definido su mundo. La torre, antes un símbolo de poder inquebrantable, empezaba a sentir los temblores de un cambio inesperado en su cúspide. Regina, inmersa en esta nueva dinámica, se encontró enfrentando la presión de su propio mundo para mantener las distinciones de clase. Las miradas, los comentarios sutiles y la notable frialdad en ciertas reuniones eran una prueba constante. Se veía obligada, día tras día, a elegir entre la aprobación social de su círculo y la autenticidad de sus nuevas conexiones. Para su sorpresa, esta elección ya no le resultaba tan difícil como habría imaginado antes. La superficialidad de su vida anterior perdía peso frente a la genuina calidez que había descubierto. Sin embargo, los problemas no solo surgían para Regina. La buena relación de Marisol con la CEO, lejos de ser una bendición unánime, también comenzó a ser interpretada de manera negativa por algunos de sus colegas. La envidia se cernía en el comedor del personal, y no faltaron quienes malinterpretaron la situación, sugiriendo favoritismos o incluso insinuando que Marisol buscaba sacar provecho de su acceso a Regina. Pequeños sabotajes en su trabajo, miradas de desdén y comentarios hirientes se convirtieron en parte de la rutina para Marisol, quien, a pesar de su habitual discreción, empezaba a sentir el peso de esta nueva exposición. La situación se había vuelto tensa. Consciente de la incomodidad generalizada y de las presiones que afectaban tanto a ella como a Marisol, Regina tomó una decisión contundente. No permitiría que las viejas estructuras ni las expectativas anticuadas limitaran su crecimiento personal ni el bienestar de quienes ahora consideraba importantes. Decidió que era momento de que sus cambios internos se reflejaran en acciones externas, transformando el ambiente de su empresa de una forma más visible y estructural. Ya no se trataba solo de mejorar la guardería de Leo. La visión era mucho más amplia. Regina comenzó a promover iniciativas que buscaban un mayor bienestar para todo el personal. Ordenó una revisión completa de las condiciones laborales, desde la calidad de la comida en el comedor de empleados que, para su sorpresa, distaba mucho de los estándares de sus restaurantes, hasta la implementación de programas de apoyo psicológico y de desarrollo profesional. Introdujo la flexibilidad horaria donde fuera posible y creó un fondo para ayudar a los empleados con necesidades urgentes, asegurándose de que el proceso fuera justo y transparente, sin dejar espacio para rumores sobre favoritismos. En medio de estos cambios, el pequeño Leo, con su presencia inocente y cariñosa, continuaba siendo un puente fundamental. Su entusiasmo por ver a Regina y su total ajenidad a las complejidades del mundo adulto le recordaban constantemente a la empresaria el valor intrínseco de la humanidad por encima de las apariencias o los títulos. Leo era el ancla que le impedía regresar a su antigua existencia aislada, el catalizador que mantenía la pureza de sus intenciones. Fue entonces cuando Regina empezó a redefinir el éxito. Ya no era una mera ecuación de cifras en su cuenta bancaria o el número de estrellas Michelin de sus restaurantes. El verdadero éxito, comprendió,
residía en la calidad de sus relaciones personales, en la calidez que ahora podía sentir en los pasillos de su propia empresa, y en el impacto positivo que era capaz de generar en la vida de los demás, comenzando por las personas que trabajaban incansablemente para el imperio que ella había construido. Esta nueva perspectiva no solo la transformó a ella, sino que comenzaba a transformar todo lo que la rodeaba. La creciente cercanía de Regina con Marisol y Leo, y sus discretas pero palpables iniciativas de mejora, no habían pasado desapercibidas para todos. En los círculos de poder dentro de la empresa, la incomodidad se transformó en resistencia abierta. Un evento crítico se cernía sobre la cadena de restaurantes de Regina, poniendo a prueba no solo su liderazgo, sino también las bases de sus nuevas políticas y relaciones. Una cadena de correos electrónicos anónimos, difundidos estratégicamente entre empleados y medios de comunicación, comenzó a circular, acusando a la empresa de prácticas laborales injustas, de favoritismo hacia ciertos proveedores, y sutilmente, de una gestión financiera cuestionable. Aquello era un ataque coordinado, diseñado para minar su autoridad y la reputación de sus exitosos establecimientos. La crisis estalló con la fuerza de un huracán, amenazando con devorar años de trabajo y la estabilidad de su imperio. Los teléfonos no daban abasto, los medios de comunicación clamaban por declaraciones, y los asesores legales y de relaciones públicas se movilizaban con la frialdad calculada de siempre. En medio del caos, la primera reacción instintiva de Regina fue la habitual: encerrarse con su equipo de expertos, analizar los datos, preparar comunicados de prensa agresivos y buscar la raíz del sabotaje. Sin embargo, algo era diferente esta vez. En un momento de agotamiento, con las ojeras marcadas y el estrés palpable en cada gesto, Regina sintió una necesidad inusual, un impulso que la llevó más allá de su círculo de élite. Caminó por los pasillos a altas horas de la noche, pensando, buscando una perspectiva diferente. Al pasar por el área de limpieza, vio a Marisol terminando su turno, tranquila y metódica, ajena al torbellino que se desataba en los pisos superiores. Antes de darse cuenta, Regina se encontró compartiendo, en voz baja y con una vulnerabilidad que no recordaba haber mostrado, los pormenores de la crisis. Marisol, sorprendida pero con la naturalidad que la caracterizaba, escuchó atentamente. Después de un silencio reflexivo, la limpiadora ofreció una visión sencilla pero profunda. «Señorita Regina», dijo Marisol con voz calma, «a veces cuando uno limpia, lo más importante no es frotar más fuerte, sino saber qué tipo de suciedad es y usar el jabón adecuado. A veces, la gente solo necesita ver que usted es la misma persona que era antes de todo el brillo, la que sabe lo que es el valor de un día de trabajo». Las palabras de Marisol resonaron en Regina de una manera que ningún abogado o estratega había logrado. Esa noche, Regina cambió su enfoque. En lugar de una declaración defensiva y legalista, publicó una carta abierta a sus empleados y al público, reconociendo las preocupaciones, prometiendo una investigación transparente y, lo más importante, reafirmando su compromiso con el bienestar de cada persona que trabajaba para ella. Lo que Marisol había descrito como saber lo que es el valor de un día de trabajo, se tradujo en una campaña de comunicación que enfatizaba la calidad humana de su empresa. Durante las semanas siguientes, mientras la crisis se desarrollaba, se evidenció la lealtad del personal hacia Regina. Los empleados, especialmente aquellos que se habían visto beneficiados por sus nuevas políticas y que habían notado su genuino interés, defendieron públicamente a la empresa en redes sociales y con testimonios a los medios. Marisol, en particular, con su conducta discreta pero inquebrantable, fue un pilar de apoyo silencioso, su presencia recordándole a Regina el valor de la conexión humana. Leo, ajeno a todo el drama, siguió ofreciendo sus inocentes dibujos y su risa contagiosa, un ancla en la tormenta. Regina demostró una fortaleza diferente, no la de la intransigencia, sino la de la empatía y la conexión humana, dejando a un lado el poder y el dinero como únicas herramientas. Se dio cuenta durante esos días turbulentos
de que la verdadera riqueza no residía en las posesiones materiales o en el blindaje legal, sino en las relaciones auténticas y en la capacidad de inspirar lealtad y afecto. Era una revelación profunda que redefinía su propósito. Una tarde, después de una extenuante reunión, Regina se encontró con Leo en el pasillo. El niño, al ver su cansancio, simplemente le tomó la mano y le ofreció un dulce. Ese pequeño gesto, ese contacto de calidez y apoyo, fue más reconfortante que cualquier estrategia corporativa. En ese momento, Regina supo que había encontrado algo invaluable, algo que el dinero nunca podría comprar. Las secuelas de la crisis que había sacudido la empresa de Regina la dejaron exhausta, pero innegablemente fortalecida. Había superado la tormenta, no con la frialdad estratégica que la caracterizaba anteriormente, sino con una mezcla de resiliencia y una humanidad recién descubierta. La empresa, aunque había resistido el embate, no sería la misma. Regina había demostrado un liderazgo transformado, uno que priorizaba a su gente, y en ese proceso había ganado el respeto y la lealtad inquebrantables de muchos, especialmente de aquellos a quienes había llegado con su renovada empatía. La relación entre Regina, Marisol y Leo ya no era una novedad o una curiosidad en la torre de cristal. Se había consolidado, transformándose en un vínculo genuino de amistad y respeto mutuo. Lo que comenzó como un pequeño gesto de inocencia se había ramificado en una conexión profunda que desafiaba las barreras sociales y económicas. Regina, ahora con una perspectiva más clara de lo que realmente importaba, comenzó a apoyar a Marisol de formas más concretas, pero siempre con una delicadeza que evitaba cualquier atisbo de caridad condescendiente. No era un obsequio, sino una inversión en personas que realmente valoraba. Marisol, con su inteligencia y dedicación, recibió la oportunidad de ascender dentro de la empresa de restaurantes, liderando un nuevo programa de bienestar para los empleados que ella misma había ayudado a conceptualizar. Para Leo, Regina aseguró el acceso a una educación de calidad que lo entusiasmaría, no solo con becas, sino con visitas al museo, clases de tecnología y libros que expandían su mundo. El ambiente laboral en los restaurantes de lujo y en la oficina central experimentó una transformación radical. Las viejas jerarquías se suavizaron, dando paso a una comunicación más abierta y a un sentido de comunidad. Los empleados se sentían valorados, sus voces eran escuchadas, y el bienestar se convirtió en una prioridad genuina de la empresa. Regina había logrado construir un lugar donde el éxito empresarial coexistía con el respeto humano, donde cada persona, desde el lavaplatos hasta el gerente de alto rango, sentía que contribuía a algo más grande. Regina encontró una especie de redención silenciosa. El constante dolor y la amargura por el matrimonio de su exmarido, que una vez la definieron y la consumieron, ya no tenían el mismo poder sobre ella. La noticia esporádica de su vida, que antes la habría devastado, ahora era simplemente información distante. Había encontrado un propósito y una felicidad mucho más profundos en la conexión humana, en la risa contagiosa de Leo, en las conversaciones sinceras con Marisol, y en el impacto positivo que estaba generando en la vida de su equipo. Su éxito, ya no medido solo por las ganancias o el prestigio, había adquirido una dimensión personal y espiritual. De manera inesperada, un día se encontró con su exmarido en un evento social. Él, con su nueva esposa joven y radiante, intentó una conversación superficial, llena de veladas alusiones a su propia felicidad. Regina lo escuchó con una calma que le sorprendió incluso a sí misma. No había celos, no había rabia, solo una leve piedad por la superficialidad que aún lo rodeaba. Se dio cuenta de que la vida que ahora llevaba, con sus nuevas amistades y su enfoque en el bienestar de su equipo, era infinitamente más rica y satisfactoria que la vida de aislamiento en su deslumbrante, pero vacía, torre de cristal. Había redefinido su propio éxito personal, y esa nueva definición era mucho más valiosa que cualquier fortuna. El conflicto principal de Regina, su profunda soledad y las barreras sociales que ella misma había construido a su alrededor, finalmente se había disuelto.
Había pasado de ser una figura imponente y distante en la cima de un imperio, a convertirse en el corazón de una comunidad vibrante. Demostró que el afecto, la lealtad y la verdadera conexión humana podían surgir de los lugares más inesperados, trascendiendo títulos, cuentas bancarias y expectativas sociales. Su vida, una vez encapsulada en la fría magnificencia de su oficina en el piso 30, ahora fluía con la calidez de las interacciones diarias y el genuino intercambio con sus empleados. Aquel simple abrazo de Leo, el hijo de la limpiadora, se erigió como el símbolo más poderoso del cambio que había permeado no solo la torre de cristal de Regina, sino cada rincón de su existencia. Fue el gesto inocente que derribó muros invisibles, el catalizador que la impulsó a ver el mundo y a sí misma bajo una luz completamente nueva. Ese abrazo infantil, lleno de una compasión tan pura, había sido el inicio de una metamorfosis que la llevó a reconstruir su vida sobre cimientos de autenticidad y conexión. Regina, sentada una tarde en su oficina, contemplaba la inmensidad de la Ciudad de México extendiéndose bajo sus pies. Pero esta vez, la vista no le provocaba la sensación de aislamiento y frialdad habitual. Sus ojos ya no buscaban el horizonte distante con anhelo, sino que se posaban en los pequeños detalles de la vida bulliciosa de abajo, percibiendo la interconexión de todo. Una sonrisa genuina se dibujaba en sus labios. Ya no se sentía sola. Su corazón, antes un desierto emocional, estaba ahora repleto de gratitud por las conexiones que había forjado. Su éxito, pensó, ya no se medía solo por el número de restaurantes, la facturación o la presencia en el mercado. Su verdadera fortuna residía en las vidas que había tocado, en la sonrisa de Marisol mientras discutían una nueva iniciativa, en la risa juguetona de Leo cuando le contaba sus aventuras escolares, y en el ambiente de respeto y valoración que palpaba en sus equipos. Para Marisol y Leo, el futuro se presentaba lleno de promesas que antes parecían inalcanzables. Marisol, con su nueva posición de liderazgo en el programa de bienestar del personal, no solo había encontrado una carrera gratificante, sino que también era una voz respetada dentro de la empresa. Su perspectiva única y su empatía se habían convertido en un activo invaluable. Leo, con acceso a una educación de calidad y el apoyo incondicional de dos mujeres fuertes, crecía con la curiosidad intacta, sus sueños expandiéndose más allá de cualquier límite que la vida pudiera haberle presentado. Su inocencia había abierto un mundo no solo para él, sino para su madre y para la misma Regina. La historia de Regina Aguilar nos demuestra, con una claridad conmovedora, que la riqueza más grande y duradera no se mide en bienes materiales ni en estatus social, sino en la profundidad y autenticidad de la conexión humana. Un pequeño gesto de bondad, una mano extendida en el momento justo, o un simple abrazo inesperado, tienen el poder de iniciar una transformación profunda. Este cambio no ocurre solo en la vida de quien lo recibe, sino que se irradia, afectando el ambiente laboral, las relaciones personales y la forma en que una persona se relaciona con el mundo. Al final, lo que verdaderamente perdura y da sentido a la existencia son los lazos de afecto, respeto y comprensión que logramos construir. Si te emocionó esta narración, dale me gusta al video. Deja